Hola, mi nombre es Julia Buenaventura y bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de migrantes fuera, lo que dijo Donald Trump en su debate, y aprovecho para ir a una obra del gran artista brasilero Cildo Meireles. Bueno, Trump dijo que los migrantes de Ohio se están comiendo a las mascotas. Están llegando millones de personas a Estados Unidos procedentes de prisiones y manicomios, e incluso afirmó, abro comillas, ha disminuido la delincuencia en Venezuela porque están enviando criminales a los Estados Unidos. Mentiras, grandes mentiras para la campaña electoral. Además, si Trump quiere que los migrantes se vayan, pues que se vaya él, que es de familia migrante. ¿O a qué se refiere? ¿A los negros, a los latinos, a los indios? ¿Es un problema de migración o es un problema de raza? Bueno, soy Julia Buenaventura, bienvenidos a mi canal. Estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Julia, claro que es un problema de migración, no es un problema de rata. De rata no, capitalismo tardío, de raza, de raza. Salieron muchos memes de Trump con las mascotas y diciendo que iba a salvar a todas las mascotas de que los haitianos inmigrantes de Springfield se las comieran. Salieron titulares tras dichos de Donald Trump: alcalde de Springfield proclama poderes de emergencia por preocupaciones de seguridad pública. Y otro titular: Springfield no quiere ser noticia, Trump promete visitar la ciudad mientras el alcalde republicano pide que no lo haga. Por favor, Trump, no visites Springfield. Y bueno, claro, los haitianos van a meter una demanda en contra de Donald Trump porque ahora los están persiguiendo, están siendo algo de ataques. ¿Por qué? Porque este tipo, para ganar una campaña, es capaz de poner en peligro a toda una población. ¿Quién es Donald Trump? Su madre era una migrante escocesa, nacida en la isla de Lewis. Sus abuelos paternos eran inmigrantes alemanes. Su abuelo, Frederick Trump, de nacimiento Friedrich Trump, que se cambió el apellido cuando llegó de Alemania a los Estados Unidos en 1885 y consiguió obtener la nacionalidad en 1892. Por eso les pregunto, ¿Trump quiere los migrantes fuera o quiere fuera a los negros, a los latinos y sobre todo a los indios, a los dueños del territorio original de los Estados Unidos? Esto se los digo porque Springfield, en Ohio, era tierra de los algonquinos. Y aquí les traigo una imagen de los algonquinos siglo XVIII. Esto es una acuarela y del gran territorio algonquino en los Estados Unidos. Pero hay que recordar algo que siempre se nos olvida, que Estados Unidos es indio. Alabama viene de los indios de Alabama. Alaska es una palabra esquimal. Arizona es una palabra azteca. Illinois viene de los indios Illini. Iowa de los indios Ageoja. Kansas de los Sioux. Massachusetts, algonquín. Michigan, algonquín. Minnesota de los Sioux. Nebraska, Sioux. Ohio, Iroquois. Oklahoma, Choctaw. Dakota, Sioux. Texas de los Caddo. Utah de los Ute. Wisconsin viene de los indios Miami. Y bueno, los otros, estos que no vienen de los indios, vienen del español. Nevada, California, Florida, New Mexico, Nuevo México. México es una palabra azteca, el nuevo es una palabra del español. Porque en 1848 Estados Unidos le robó literalmente la mitad del territorio a México. Y por eso son todos esos nombres en español de algunos estados. Estados Unidos entonces es una nación indígena, los nombres lo dicen. Nueva York se llamaba Manhattan, Manhattan, agua sucia. Y esta Manhattan es una palabra no inglesa, es una palabra indígena. También como los nombres del territorio. Hacia mitad del siglo XIX había 350,000 indígenas en los Estados Unidos. Y fue en este momento del siglo XIX en que Estados Unidos hace unos contratos completamente ilegales para quitarles
usurparles, robarles el territorio y darle territorio a los colonos, a los migrantes, a la familia de Trump que llegó allí como migrante a final del siglo XIX. Entonces vamos a ver en los mapas de los Estados Unidos, 1803, 1810, fíjense, Luisiana, toda la parte del Mississippi se llama Luisiana porque era francesa y era en honor a Luis XIV. Y bueno, esta es otra historia, no entraré ahí, pero es muy interesante ver cómo se acopla el territorio de los Estados Unidos a través de expulsar a los nativos y de compras, ventas y guerras a través de la colonización, sobre todo en el siglo XIX, cuando ya son una república. ¿Una república de qué? De colonos que sacan a escopetazos a los antiguos dueños del territorio. Y esto lo estamos viendo hoy en otros territorios. ¿Qué es la colonia? Es llegar a un territorio y a punta de armas robarle, usurparle la tierra a los verdaderos dueños. Entonces, 1803, aquí está 1810, 1835 a 1855 bajaron, ya en 1848 usurparon la mitad de lo que era México y aquí lo tenemos en 1855. Fíjense lo que ha pasado de 1803 a 1855. Y bueno, aquí está el mapa de México y de lo que le robaron en 1848. Después hay que tener en cuenta que compran Alaska y en 1903 se van a robar a Panamá para hacer el canal y poder conectar por vía marítima su costa este con su costa oeste a Nueva York con Los Ángeles. Julia, a Panamá no se la robaron, Panamá se independizó. No sé si sabe, pero Marroquín, presidente de Colombia, dijo, no sé por qué se ponen bravos conmigo, ustedes me dieron un país y yo les devolví dos. Cínico, ¿no? Porque es toda esta élite que está de acuerdo con los usurpadores. Es muy interesante ver cómo se hace Estados Unidos, cómo se hace sobre territorio indígena. Yo llegué hace unos años a un compendio de los contratos de tierra que firmó el gobierno de los Estados Unidos y, claro, los nuevos colonos, los colonos que llegaban a despojar las tierras con las tribus indígenas. Y encontré un libro que tiene 370 contratos firmados con los nativos durante el siglo XIX, con estas 315,000 personas a las que les quitan la tierra. Este libro está en internet, se llama Sesiones de Territorio Indígena de los Estados Unidos, es editado por Charles C. Royce en 1899 y el prólogo es de un señor que se llama Cyrus Thomas, que vamos a revisar porque tiene realmente una información extraordinaria. Entonces, muy bien, en este libro está justamente el contrato por la venta de Alaska. Pagaron $7,200,000, que ahora, al sol de hoy, serían unos $140 millones solamente. Y se los pagaron ¿a quién? A Rusia. Rusia era la dueña de Alaska a través también de la usurpación. Y Estados Unidos se lo compró a final del siglo XIX. ¿Por qué Rusia vendió Alaska? Porque supo que Inglaterra ya estaba con el ojo en Alaska y bueno, pensaba usurparlo, entonces mejor venderlo antes. Yo tengo un video sobre eso, pero aquí estamos hablando de cómo se arma Estados Unidos y cómo este contrato para comprar Alaska, porque es un contrato de compra y venta como el del carro, como el que, o sea, creo que es más largo el contrato por el arriendo del apartamento en que yo estoy ahora, en que este video está, que el contrato por la venta de Alaska por los $7 millones. Los 200,000 después vinieron de coimas, que son muy interesantes también de ver. Muy bien, en el contrato, fíjense lo que dice el artículo 3. Los habitantes del territorio cedido, esto es Alaska, según su elección, reservando su lealtad natural, pueden regresar a Rusia dentro de 3 años. Pero si prefieren permanecer en el territorio cedido, bueno, aquí hay que decir, ok,
yo sé que historia se ha ido de los colegios y que es difícil entenderlo, pero la Revolución Rusa fue en 1917. Entonces Rusia era de los zares, o sea, nada que ver con el comunismo, nada que ver, se estaban haciendo el contrato entre una república que había hecho su revolución de independencia y una corona, la corona de los zares. Y bueno, entonces vuelvo, cláusula 3, los habitantes del territorio cedido, según su elección, reservando su lealtad natural, pueden regresar a Rusia dentro de 3 años. Pero si prefieren permanecer en el territorio cedido, ellos, con la excepción de las tribus nativas, no civilizadas, serán admitidos al disfrute de todos los derechos, ventajas e inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos y serán mantenidos y protegidos en su derecho de goce de su libertad, propiedad y religión. Repito, libertad, propiedad y religión. Las tribus incivilizadas estarán sujetas a las leyes y regulaciones que los Estados Unidos puedan adoptar de vez en cuando con respecto a las tribus aborígenes de ese país. Entonces, ¿la libertad para quién? Cuando dicen libertad, la libertad es ¿para quién? Para los blancos civilizados que tienen la nacionalidad. Para los otros rojos, negros, pardos, ya no va a haber libertad. Y además, su vida va a ser ilegal en el territorio porque no van a estar dentro de las cláusulas del contrato. Esta tercera cláusula del contrato de Alaska que le quita a los esquimales no solamente la tierra, sino el derecho a existir. Y se queda con el nombre, con una palabra de los esquimos, Alaska. Se quedan con los nombres, se quedan con la tierra y simplemente eliminan a las personas como está pasando hoy en otros territorios del mundo. Es impresionante el libro de los 370 contratos firmados, ya no con Rusia, sino con los pueblos indígenas. Este libro dice en el prólogo: todas las transferencias de territorio americano de una nación europea a otra se basaron en el título por descubrimiento. O sea, ¿cuál es la base legal de la transferencia de tierras de Rusia a los Estados Unidos? Todas las transferencias del territorio americano de una nación europea a otra se basaron en el título de descubrimiento. Es el descubrimiento, el título, el que da la propiedad de la tierra. En todas las demandas y reclamos entre las naciones civilizadas de Europa, el título de los indios sobre el suelo no se encontraba validado, ya que se admitía que la nación que hacía el descubrimiento tenía el derecho exclusivo de adquirir el suelo de los nativos y establecer asentamientos en este. Repito, ya que la nación que hacía el descubrimiento, que se auto-otorgaba la hazaña de descubrir a otra, tenía el derecho de propiedad, el derecho exclusivo de adquirir el suelo de los nativos y establecer asentamientos en este. Sigue Cyrus Thomas en este prólogo a estos contratos infames hechos con los indígenas norteamericanos. Los Estados Unidos entonces se han adherido inequívocamente a ese gran y amplio gobierno por el cual sus habitantes civilizados ahora poseen este país. Tienen y afirman en sí mismos el título por el cual fue adquirido. Sostienen, como lo han sostenido todos los demás, que el descubrimiento dio un derecho exclusivo a extinguir el título de ocupación indio. Esto lo repito porque esto es la colonia. El descubrimiento te da el derecho de extinguir el título de ocupación que tiene el otro, porque en la propiedad es muy importante la ocupación. Por ejemplo, si tú estás ocupando una tierra sin que nadie te diga nada durante un determinado periodo de tiempo, esa tierra te pertenece. Entonces el título de ocupación es el título primero, es el título real del territorio. Pero fíjense que el término descubrimiento, con el que peleamos tanto en América Latina desde el quinto centenario 1992, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que el término descubrimiento no es un término solamente retórico, es el título de propiedad,
es donde se basa el Estado para dar el título de propiedad. Los libertarios dicen que quieren acabar el Estado, pero no quieren acabar el título de propiedad por descubrimiento. No, entonces, si quieres acabar el Estado, tienes que acabar con la propiedad. Y bueno, continuamos con esta joya de prólogo en donde se ve claramente que da el derecho de propiedad de la tierra. El poder que poseía el gobierno de los Estados Unidos para otorgar tierra residía, mientras éramos colonias, en la corona o sus beneficiarios. La validez de los títulos dados por cualquiera de ellos nunca ha sido cuestionada en nuestros tribunales y se ha ejercido de manera uniforme sobre el territorio en posesión de los indios. Esto es, se anula legalmente el título por posesión y se yuxtapone, se sobrepone otro título, el título por descubrimiento. Y ese título de posesión de la tierra que te da el Estado, porque el Estado es ante el que firmas las escrituras, yo voy a la notaría a firmar esas cláusulas, porque es el Estado en realidad el gran dueño de la tierra. Sí, es el Estado el soberano del país. Y fíjese cómo estos estados, los Estados Unidos de América, le quitan el título de propiedad, que es el primer título a los indios. Disculpen que repita tanto, pero es que es muy interesante en términos jurídicos irse hasta la primera propiedad de la tierra, hasta estos primeros contratos, para ver qué fue lo que pasó. Y bueno, al prólogo no le es suficiente, o sea, el prólogo dice como, uy, no, pues está muy tenaz esto, solamente, o sea, por el descubrimiento. Vamos a dar otros argumentos para que la cosa quede más sustentada. Julio, pero el descubrimiento ya es suficiente. A mí me parece que ellos tenían las armas, luego podían quedarse con la tierra, con el trabajo y con el oro. Eso siguen pensando muchos siguen pensando eso. Y bueno, dice el prólogo a los contratos. Las tribus de indios que habitaban este país eran salvajes feroces, cuya ocupación era la guerra y cuya subsistencia provenía principalmente del bosque. Dejarlos en posesión de su país era dejar el país en un desierto. Gobernarlos como un pueblo distinto era imposible, porque eran tan valientes y tan enérgicos como feroces y estaban dispuestos a repeler por las armas cada intento de su independencia. Y claro, esto les da el derecho a los otros de robarlos. ¿Por qué? Porque para robar a alguien tú tienes que decir, ese alguien es malo y a mí me mandan los buenos, a mí me manda Dios. ¿Sí? Y entonces con esta presunción moral ya puedes robarlo, que es lo mismo que dice el representante de Vox en España sobre los indígenas mexicanos y peruanos. Dice, los españoles jamás vamos a pedir perdón, mucho menos por hacer las cosas bien, frente a tribus como incas, aztecas o mayas que venían de una cultura repugnante. Y continúa, la civilización maya puede que sea una de las más crueles y repugnantes de la historia de la humanidad. España puede sentirse orgullosa por haber contribuido de una manera decisiva y determinante a la evangelización del mundo. Tiene que decir no la evangelización del mundo, a la usurpación de tierras del otro. Entonces, ¿qué se hace? El otro come perros, el otro persigue a los niños, el otro hace sacrificios inmorales, el otro asesina. ¿No? ¿Para qué? Para que yo pueda asesinarlo, para que yo pueda destruirlo, para que yo pueda aniquilarlo con los métodos más espantosos y ahí sí, repugnantes en nombre de Dios y en nombre de la gran moral. Muy bien, Sildo Meireles en 1991 montó en el MoMA de Nueva York la obra Olvido, con el título en español que suena en portugués ouvido, como si fuera de oír, pero es olvido, esquecimiento, es olvido. Sí. Y esta obra es una tienda de campaña tipi de los indígenas norteamericanos, hecha con billetes de toda América. Tiene 6,000 billetes, tiene carbón vegetal adentro, tiene 3 toneladas de huesos y está con un gran cordón redondo
de 70.000 velas que marcan el territorio. Entonces están las velas, los huesos, los billetes, el carbón, todos materiales absolutamente simbólicos, dando cuenta de esta usurpación del territorio. El olor de esa obra es penetrante y feroz, huele a huesos cuando entras. Y bueno, esta es una metáfora de lo que pasó, cómo el territorio se convirtió en dinero, cómo el dinero tiene la soberanía y cómo esta soberanía se construyó a través del luto de las velas. A través del luto por los cientos de miles de muertos. ¿Qué costó que un puñado de hombres blancos se quedara con toda la extensión del territorio que ahora tiene los Estados Unidos? Un territorio que, como sus nombres indígenas lo indican, ya tenían dueño. Y ahí están las 3 toneladas de huesos hablando por todos esos muertos. A lo que se suma el territorio que pertenecía a México y que fue usurpado en 1848. Entonces, ¿quién debería irse? ¿Qué migrantes deberían irse? Y bueno, Donald Trump, deberías irte como migrante. Acabas de llegar a los Estados Unidos. Hasta 1892, tu abuelo consiguió el pasaporte. Cuando los mexicanos, los aztecas, estaban en esa tierra desde hace por lo menos 3 milenios. Entonces, no nos vengan a decir quién tiene que irse y quién tiene que quedarse, porque no tienen asiento, base moral para hacer ese juicio, ni siquiera en términos legales. Soy Julia Buenaventura, muchas gracias. Estamos en escuelaconcreta.net produciendo conocimiento. Julia, el arte y la política no tienen nada que ver. Ustedes juzgarán.